Bienvenidos, bienvenidas, hermanos, hermanas. Aquí estamos una vez más en nuestro estudio bíblico. En este caso, hemos destinado el día martes para el Antiguo Testamento con el libro del profeta Isaías. Estamos acá hoy bajo una tormenta tremenda. Tal vez escuchen algunos truenos que hay de fondo. Pero bueno, con la intención de escudriñar la palabra del Señor. Qué importante es. Tal vez a veces mucha gente y muchos hermanos insisten obviamente en las alabanzas, en las oraciones, que son todas cosas muy importantes, pero la palabra de Dios es esencial estudiarla profundamente. A veces en alguna devocional, a veces en alguna prédica, se eligen algunos versículos y ahí tenemos conocimiento de esos versículos. Pero cuando tomamos un libro, por ejemplo, el libro este que estamos estudiando del profeta Isaías, analizado versículo por versículo, nos da todo el contexto de lo que se quiere decir en cada uno de los versículos. Es muy importante el conocimiento bíblico, porque estamos conociendo al Señor que nos está hablando. No es una cuestión religiosa, precisamente, como pueden ser los rituales, las tradiciones. No, es el diálogo escuchando la palabra del Señor. Nosotros somos simplemente intérpretes y, como se dice, discípulos. Todos. En este caso, yo tengo la parte que es dar un raconto de una visión de este estudio, pero todos somos discípulos. Yo soy discípulo. Todos somos testigos del Señor. ¿Se acuerdan? Lo más importante, ser testigos de Cristo. Bueno, vamos a comenzar. Le voy a pedir a la hermana Annette que nos haga una oración para comenzar el estudio del día de hoy. Amén. Padre amado, Dios de los cielos, Señor, en esta hora delante de tu presencia, estamos aquí tus hijos, Padres, reunidos delante de ti, con un corazón dispuesto, Señor, a recibir de esa enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros a través del libro de Isaías, Señor. Te pedimos que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, trayendo revelación, Señor, exacta de lo que tú has querido hablar a través de este libro, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en esta hora te pido especialmente por nuestro pastor Mario para que sea tu Santo Espíritu guiándolo, conduciéndolo y hablando palabras de verdad, palabras de lo alto, palabras de sabiduría y que provienen precisamente, Señor, de lo profundo de tu corazón para que penetre y se quede ahí arraigada en lo profundo de nuestros corazones, para poder entender, gozarnos, glorificarte, exaltarte, pero por sobre todas las cosas ser testimonios vivientes de que tú vives y reinas en cada uno de nosotros, tus hijos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, danos que este tiempo sea de gran bendición, gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, estamos en el capítulo hoy 5. Este capítulo 5 realmente ha sido un capítulo importantísimo, muy trascendente, porque aquí concluye esa profecía que comenzó en el capítulo 2, ¿se acuerdan? Y que continuó en los capítulos 3 y 4. Y ahora finaliza aquí, en el capítulo 5, y que en realidad nos da una síntesis del libro completo de Isaías. ¿Se acuerdan que, para hacer un pequeño raconto, para introducirnos, hemos estado considerando los 6, como se dicen, ayes o lamentos sobre Israel, que son precisamente los pecados a los que fueron dirigidos estos lamentos.
¿Se acuerdan? El primer lamento que había sido expresado en el versículo 8 se refería al primer pecado del pueblo de Israel. ¿Cuál era? La codicia. La codicia es una forma de idolatría. Aquel pueblo, en aquel tiempo, se dedicaba mayormente, no plenamente, pero mayormente a la agricultura. Pero algunos establecían grandes graneros y extensiones de tierra. Y no hacían esto por el bien general del pueblo, vamos a decirlo, sino impulsados por su codicia, que era una codicia hasta insaciable, y por una ansia de tener cada vez más y mayores posesiones. Muy bien. Los perjudicados eran en ese tiempo también los pequeños agricultores, que poco a poco iban siendo desplazados de esta actividad que constituía su medio de vida. Cualquier similitud con la realidad en nuestro país no es casualidad. En nuestro país, los pequeños agricultores, los pequeños chacareros van vendiendo sus pequeñas propiedades a las grandes extensiones, dejan todo esa labor, algunos con tambo, otros con chacras, con quinta, y vienen los grandes montes de eucaliptos de las grandes empresas transnacionales. ¿Qué pasa? Que esa gente que tenía su chacrita, en algunos pueblitos del interior se viene a la capital y bueno, con todo lo que significa desde el punto de vista social. Bueno, Dios iba a juzgar a ese pueblo por consentir aquella injusticia. Porque ellos, en vez de seguir las instrucciones de Dios, estaban extrayendo del suelo toda la riqueza que podían. Fíjense ustedes lo que significaba para Isaías la codicia. El segundo lamento que apareció en el versículo 11, ¿lo recuerdan? Fue el segundo pecado. Aquí se mencionaba a la embriaguez, o sea, a la borrachera, vamos a decir claramente, y al placer como pecados. Y ellos conducen a un alejamiento de todo lo espiritual. El crecimiento del alcoholismo, que afecta a personas cada vez más jóvenes, es una de las mayores causas también de accidentes. Es impresionante la cantidad de accidentes que hay hoy día, pero impresionante. Y de gran parte, además, de enfermedades físicas y de trastornos mentales. Bueno, por supuesto que en nuestra época al alcoholismo tenemos que agregarle las adicciones. No vamos a referirnos puntualmente a ellas, pero todas las conocemos. Es una destructiva esclavitud que se tiene hoy día y en aquel tiempo también sucedía eso mismo y eso es lo que denunciaba a través de esos lamentos el libro del profeta Isaías. El tercer lamento está en el versículo 18. Podría traducirse de ay de aquellos cuya maldad es ayudada por palabras de mentira y quienes en su orgullo e incredulidad desafían la ira de Dios. Este tercer ay que encontramos aquí es el tercer pecado. ¿Cómo podríamos describir esto para que entendamos? Porque esto es importante entenderlo, ¿no? Estamos viendo una nación entregándose a sí misma, abandonándose al pecado sin ningún rastro de vergüenza o de conciencia. Toda semejanza con la realidad no es casualidad. En el versículo 19 vimos que ellos estaban desafiando a Dios para que hiciera algo en cuanto a su pecado. Bueno, ahí obviamente tendríamos que referirnos a la historia de la deportación de la nación de Israel a Babilonia. Y ahí nos dice algo que es impresionante, es el juicio de Dios sobre un pueblo que había pecado con impunidad contra él y que le había desafiado
Dios evidentemente lo juzgaría. En el versículo 20 nos presentó el cuarto pecado, el cual se dirigió sobre el cuarto lamento. Fue un intento de destruir las normas de Dios, de lo que es bueno y justo y lo que es malo e injusto, sustituyéndolos por los valores humanos que contradicen las normas o el nivel de Dios. Esta es la confusión que se produce en una nación. Lo vemos efectivamente también hoy día, cuando sus miembros abandonan a Dios después de que Él les había bendecido en el pasado por haberle reconocido en un primer momento. Es clarísimo, ¿no? Esto, ¿no? El versículo 21 ya ahí nos presentó el quinto lamento que se refería al pecado del orgullo. ¿Qué pecado este? Dios detesta este pecado por encima de todo lo demás, prácticamente el orgullo. Allá en Proverbios 6, allá por los versículos 16 y 17, el escritor colocó a los ojos que se enaltecen por el orgullo como el primero en una lista de pecados que Dios detesta. El orgullo. Uy, uy, uy. A tener en cuenta, ¿no? El versículo 22 nos presentó el sexto y último lamento. Y aquí tenemos un pueblo que estaba tan dominado por la embriaguez que había perdido su sentido de justicia. En esta gente prevalecía la injusticia y la falta de honradez, y el hombre justo era acusado precisamente falsamente. Ninguna nación que rebaja tanto su nivel moral hasta perder su sentido de los valores puede sobrevivir mucho en el tiempo. Y bueno, y finalizamos con el versículo 24 en el estudio anterior, en el cual vimos aquella frase como la lengua de fuego que consume el rastrojo. ¿Se acuerdan? Aunque el proceso de deterioro y corrosión es lento, y a veces hasta, yo diría, puede pasar desapercibido, el castigo llega como un fuego en el rastrojo, así como lo dice. Es rápido, avanza enfurecido y no puede ser detenido. Es el enojo del Señor que brota en juicio y que impulsa su terrible juicio en los últimos días. Allá en Mateo, que estamos estudiando, vamos a llegar al capítulo 12 próximamente, y el Señor Jesucristo dijo algo que lo resaltamos: no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria y a la justicia. El Señor estaba citando precisamente a Isaías. Veremos ahora, más adelante, el capítulo 42 de Isaías, donde se cita esto. Hay ciertos pecados, hermanos, que traen consigo su propio castigo. La embriaguez, como decíamos, es uno de ellos, y el abuso de las drogas es otro. Y podríamos mencionar muchas personas que están esclavizadas por estos pecados. Pero en fin, ahí se habla de la mecha humeante que comenzará a arder y la caña cascada se quebrará. El mismo pecado que nosotros cometemos es el pecado que nos va a destruir. No voy a detallar más sobre esto, pero recordemos que el apóstol Pablo en Romanos dijo que si vivimos conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿qué pasa? Moriremos. Dios requiere un rompimiento completo para interrumpir la dependencia a estos vicios. Y si una persona está dispuesta a recurrir a Dios entregando su vida a Cristo por la fe, y después ya como hijo suyo, le expresa el deseo de liberarse de esas esclavitudes poniendo de su parte la buena disposición y el compromiso de hacerlo, Dios con su poder allí actuará y suplirá lo que la debilidad humana no puede lograr. Bueno, pero vamos a seguir. Vamos a ir al versículo 25 de Isaías 5. Le voy a pedir a Leticia que me lea el versículo 25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo,
y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Bien, gracias, hermana. Veamos la primera frase. Por esta causa se encendió el furor del Señor contra su pueblo. Este versículo, yo diría, es algo extraño para aquellos que solamente quieren hablar del amor de Dios. Vamos a entendernos. El amor de Dios es algo real. Y uno no puede evitar que Él nos ame. Pero Dios odia el pecado. Y si se ama el pecado, Él igual nos amará. Pero entonces vamos a tener que recibir el juicio de Dios si pasa eso. Él nos ama al pecador, odia el pecado. Esa es la diferencia. ¿Está? Para entendernos. Aquí el furor de Dios se dirige contra su pueblo, no contra los vecinos. Dice aquí, y extendió contra él su mano. En realidad que si ellos hubieran regresado a Dios, si hubieran confiado en Él se habría librado. El juicio de Dios está precisamente en este libro de Isaías, pero allí también está la gracia de Dios. ¿Entendemos esto? En el libro que estamos estudiando está el juicio de Dios, pero también está la gracia de Dios. El gobierno de Dios y la gracia de Dios no están en conflicto. Vamos a entender eso. Si continuamos en el pecado y se rechaza la gracia de Dios, entonces, bueno, ahí se va a saber lo que es el gobierno de Dios. En el resto de este capítulo uno puede apreciar la acumulación del juicio de Dios. Y le voy a pedir a Anet que nos lea el versículo 30. Amén. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Observemos, hermanos, la condición de la tierra de Israel en la actualidad. La estamos percibiendo. La estamos visualizando en vivo y en directo. Y se está cumpliendo esta profecía. Está pasando lo que está pasando. Porque ese pueblo se encuentra aún en la oscuridad espiritual. Y cuando nos referimos, obviamente, a ese pueblo, no decimos la generalidad, la totalidad. Hay siempre un remanente. Pero la nación de Israel es un pueblo que está lejos de Dios. Es un pueblo que no está viviendo en paz y que necesita a Dios. Lamentablemente, este tema, que lo estuvimos analizando con la interpretación del doctor César Vidal en el programa anterior, tiene una importancia para nosotros en lo que es la Iglesia de Cristo y su relación. Porque cuando se idolatriza una nación, cuando se pone una nación por encima de Dios, ahí hay un error tremendo que están cometiendo muchos hermanos. Y estamos hablando de hermanos en Cristo. En esta tierra, Israel, están viviendo hoy con temor.
y en grave peligro. Y este es el juicio de Dios sobre ellos. ¿O creen que esto es simplemente un hecho bélico? Realmente en este capítulo 5 hemos visto a Dios castigando su propio pueblo. Y ahora llegamos al capítulo 6. Atención. Y el tema de este capítulo es el llamado y comunicación a Isaías de su ministerio profético. Mire, hablando cronológicamente y desde un punto de vista lógico, el libro de Isaías en realidad comenzaría con este capítulo, que constituye la crisis en la vida del profeta y lo coloca en el oficio profético. Vamos entendiendo, acá viene la profecía clara que da Dios a este profeta. Antes de este incidente no tenemos ninguna información de su vida y relación con Dios. ¿Se acuerdan que su ministerio comenzó en el momento de la muerte del rey Usías? Pero en primer lugar consideremos esto que es importante, la visión del Señor contemplada por Isaías. En los versículos 1 al 4 tenemos el tiempo, el lugar, persona y gloria y santidad del Señor en la visión vista por Isaías. Ahora, observemos el tiempo y el lugar y la persona. Vamos a leer el versículo 1 de este capítulo 6, Leticia. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías, fíjense ustedes, qué interesante. Comienza este capítulo con una nota triste, porque nos coloca en el funeral del rey Usías. Recuerden que Usías, lo habíamos estudiado en los principios, había sido un buen rey y acababa de morir. Bueno, hay muchas personas en realidad que opinan que Usías fue el último gran rey del reino del sur, es decir, del reino de Judá, y que después de su muerte ya no podría ver más ese reino, la gloria del Señor. Y creemos que puede haber sido cierto. Usías había logrado dominar en ese tiempo a los filisteos, a los árabes y a los amonitas. Creo que él había gobernado la nación por 52 años. Y esa nación, en ese tiempo, había sido bendecida por Dios desde el punto de vista material durante todo ese periodo, de acuerdo con lo que había sido la promesa de Dios. Muchos dicen que la gloria nacional de Israel también murió junto con el rey Usías y nunca ha podido ser recuperada, inclusive hasta el día de hoy. ¿Qué afirmación? Ahora, en el año en que murió el rey Usías, Isaías estaba pensando algo así como que, bueno, el buen rey Usías ha muerto y ahora todo se va a desmoronar. Y bueno, Israel será llevado al cautiverio, se acabará la prosperidad y comienza un periodo de depresión y después hasta de hambre. Esto ya estaba en la mente de Isaías. Hizo lo que cada persona debía hacer. Fue al templo. Fue al lugar apropiado, al lugar donde podía tener un encuentro con Dios. Recuerden el Salmo 29, en su templo todo proclama su gloria. Y en el templo de Dios, Isaías descubrió que el verdadero rey de la nación no estaba muerto. ¿Cómo dice? Y dijo, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. O sea que Dios estaba en su trono.
Isaías, recuerden, ya nos había dicho que no depositáramos la confianza en el hombre, cuyo aliento está... ¿Dónde está el aliento del hombre? En su nariz. Como parte del mecanismo de la respiración, cuando el hombre vira, no sabe con seguridad si podíamos volver a inhalar otra vez. Puede tener un ataque del corazón o morir así de rápido. Así que no podemos poner nuestra confianza en el ser humano, ¿no? El anciano rey Usías había muerto. Y era evidente que el trono en ese día tenía un aspecto desolado, sombrío. Pero detrás del trono terrenal se encontraba el trono celestial. E Isaías vio al Señor sentado en el trono. Esta es una visión que tiene el profeta Isaías que tendríamos que tener hoy. Tendríamos que tener hoy esta visión, porque nosotros tenemos una visión terrenal. Lo digo yo porque a mí me pasa. Nos amargamos de la situación que estamos viviendo. Vemos con dolor lo que está pasando y decimos, este mundo se acabó, una porquería, se ha desmoronado porque tenemos una visión humana de la cosa. Nosotros tenemos que mirar hacia lo alto, no hacia una dimensión en la cual estamos, sino hacia la dimensión de Dios. Es a dónde tenemos que mirar. Porque necesitamos permanentemente entender que Dios está presente. Somos pesimistas, pero no tenemos razón. Este es uno de los mejores días de la historia del mundo, porque tenemos a Dios con nosotros. El mundo se desmorona. Los cataclismos, las guerras, las muertes, la perversión. Pero nosotros estamos en otra visualidad de la dimensión de Dios. Y Dios lo visualizamos con nosotros. Tenemos que tener esa misma visión, o intentarlo por lo menos, que tuvo el profeta. Bueno, quizás alguno diga que las condiciones actuales del mundo son muy malas, ¿no? Y que es evidente que el deterioro de la calidad de vida en las ciudades es clarísimo. Pero debemos recordar que el Señor Jesucristo dijo que la situación, ¿qué dijo Jesucristo? Que la situación iría empeorando. Él dijo que la cizaña iba a ser sembrada entre el trigo y él iba a permitir que ambas, la cizaña y el trigo, crecieran juntas. Esto es lo que está pasando. Ahora, conociendo la realidad, asumiendo la realidad, que el propio Jesucristo nos las dijo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sembrar la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios va a producir una cosecha que poco crece, pero que va creciendo. No hay ninguna duda. Cuando sembramos la palabra de Dios hay un crecimiento. Así que debemos sentirnos, obviamente, molestos por lo que vemos. Pero recordemos que el Señor dijo que Él iba a cuidar la cosecha. O sea que nuestro trabajo, nuestra misión, es de sembrar la semilla. ¿Y cuál es la manera de sembrar la semilla? Es difundir la palabra de Dios a los corazones que la necesitan. Así que estamos viviendo en un día de grandes oportunidades. En muchas partes del mundo, la palabra de Dios está siendo proclamada a muchas personas. Nosotros la estamos testificando. Que llega a un grupo de personas.
Y cada uno de los hermanos en distintas partes hace lo mismo. Otros lo hacen predicando tras un púlpito. Pero el mensaje está circulando en el mundo. Reitero, somos conscientes de que la situación mundial es alarmante en varios aspectos, porque la cizaña está creciendo. Pero hay que observar que junto a ella hay un buen crecimiento del trigo. Realmente tenemos que entender que somos parte de sembrar la palabra de Dios en esta época. Somos los elegidos. Por eso estamos escudriñando su palabra para luego tomar y sembrar. Cuando Isaías fue al templo, descubrió que el Señor aún estaba sobre el trono y está en el trono. Y esto tenemos que recordarlo en nuestro tiempo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de sumo sacerdote en Hebreos? Cuando hablábamos de el templo celestial. Ahí está nuestro Señor. Él está allí, continúa escuchando y contestando nuestras oraciones. Y está llevando cosas maravillosas, ¿eh? Isaías hizo otro descubrimiento cuando fue al templo, porque dijo: vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y dijo, y la orla de su manto llenaba el templo. Y esta es la segunda cosa que necesitamos descubrir acerca de Dios. Atención, Dios está en una posición elevada, excelsa, y no va de ninguna manera a dejarnos huérfanos, porque es nuestro Padre. Ahora vamos a ver, para ir cerrando, le voy a pedir a Anet que me lea el versículo 12 de este capítulo 6. El 12. El 2, versículo 2 del capítulo 6. El 2, he entendido el 12, perdón. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Bueno, aclaremos. Los serafines son ángeles que se encuentran alrededor del trono de Dios. Esta es una de las pocas menciones de la Biblia que habla de estas inteligencias creadas. Se sabe poco, ¿no? Serafín viene de la palabra seraf, que significa quemar, abrazar. O sea que podríamos definir más o menos los serafines como los que arden. Aparentemente están en contraste con los querubines. Los serafines descubren el pecado y los querubines protegen la santidad de Dios. Perdón. La palabra seraf nunca aparece relacionada con las ofrendas, esas de incienso aromático, ni con los holocaustos. No. Hablan de la gran ofrenda que es la persona de Cristo. Esto tenemos que tenerlo claro. Lo demás es religioso. El serafín es activo y el querubín es pasivo. ¿Se acuerdan? Nosotros lo estudiamos en Apocalipsis, pero también está en el libro de Ezequiel, como las criaturas vivientes. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Apocalipsis? Dios no contemporizará ni transigirá con el mal. Él no transa. Y tenemos que estar agradecidos de ello, ¿no? Él no transa con el mal en su vida ni en la de nosotros, porque el mal y el pecado han traído todas las aflicciones de este mundo.
El pecado es lo que ha causado todo el dolor y la pena en este mundo. El pecado es lo que provoca todas nuestras situaciones malas. Es lo que rompe hogares y vidas, familias. Y nosotros tenemos que ser agradecidos de que Dios no tranza con el mal. Dios dijo que detesta el pecado y tiene la intención de destruirlo y quitarlo de este universo. Y ya veremos avanzar a Dios contra el pecado. Y no va a aceptar ninguna rendición condicional. Él se propone erradicarlo del universo. Eso es lo que Dios ha dicho. Él está en el trono alto y sublime. Y nosotros tenemos que inclinarnos ante Él. Cuando Isaías vio a Dios en el trono, inclinó su rostro. ¿Cuántas iglesias necesitan esta visión de Dios? No solo su amor, sino también su santidad y su justicia. Porque Dios es santo, Él actúa con juicio contra el pecado y Él nunca nos ha pedido que pidamos disculpas por Él. Así que no lo haremos. Dios está enfadado contra el pecado y va a castigar a todos los que practiquen el pecado. Él dice que lo hará. Dios también dice que es nuestro amigo y que nos salva. Pero todo aquel que se aleja de Él pierde esa oportunidad. Hay que depositar la fe y la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Recordando aquello que dijo Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Allí está lo más claro y lo más trascendente de toda esta profecía que nos está hablando en este maravilloso libro del profeta Isaías. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio. Hay gente que solamente mira la parte de Dios de amor. Es que Dios tiene un amor hacia nosotros, siempre, no se abandona, pero tiene un juicio tremendo contra el pecado. Lo dejamos por acá. ¿Parece bien? Creo que redondeamos unos cuantos versículos de este capítulo y vemos entonces cómo a partir de ahora Isaías va a actuar ya como el gran profeta que significó en su tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? Con mucho gusto, como siempre, hermanas, estamos abiertos y le doy la palabra a la hermana Annette con mucho gusto. Amén. Bueno, un tema que usted tocó al principio fue sobre el orgullo, ¿no? Y me parece que, como usted dice, hay muchos, todo ser humano en algún momento, por algún lado, tiene su orgullo. Y tenemos que todos los días venir a los pies de Cristo para que Él quebrante ese orgullo y nos haga mejores seres humanos, ¿no? Pero hay algo que yo noto en muchas iglesias que el orgullo se ve muy reflejado en cuanto a que en los pastores, principalmente, como que son los impolutos, pero como son los pastores, no se les puede tocar, no se les puede decir nada, no se les puede abordar algún tema que uno entienda que a través de la Biblia no está bien enfocado y capaz que si uno está errado, bueno, oramos, me explicas y bueno, ya está. Pero no se le puede ir a decir nada, no se le puede... Voy a, voy a, voy a confesar algo. A mí me votaron de una iglesia por ir yo me río porque ¿qué voy a hacer? ¿Voy a llorar? No puedo llorar. Pero no, en serio, me votaron de una iglesia por ir a donde está el pastor en más de una ocasión
a preguntarle, porque si la Biblia decía una cosa, porque él estaba diciendo otra. Pero bueno, eso no viene al caso. Pero lo que sí me parece que cuando uno hace esas cosas, primero, endiosa al pastor, que no hay que por qué endiosarlo, porque el único Dios es Dios, no hay más ninguno. Y número dos, las mismas personas los hacen los intocables y desarrollan ese cierto gustito al orgullo de que yo soy, y por encima de mí no me es nada más nadie, y yo soy el que lo conozco todo. Y nadie me puede venir a decir nada porque si no, uno es rebelde. Te toman de que tú eres rebelde porque estás en contra del pastor y no toman de decir, déjame ver qué me está diciendo este hermano, que capaz sea de parte del Señor de algo que yo me estoy equivocando y que tengo que enmendar, ¿no? O que resolver dentro de la iglesia o volver a encarrilar. Esas son cosas, palabras prohibidas dentro de la iglesia. Todo lo que uno vaya a hacer, eh, eres rebelde, y me parece a mí que en el fondo, por lo menos en mi experiencia, en el fondo lo que hay es una palabra que se llama orgullo, como usted tocó al principio. Y número dos, lo que me gustaría era que usted explicara algo más sobre, como usted dijo, que Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Yo en esto, desde donde se mire, esta frase para mí es verdad y es mentira. Digo, desde mi punto de vista, para, como yo lo mire, ¿no? Sí, Dios odia al pecador, ama al pecador, pero yo siento que va más al cristiano que reconoce que es pecador y que se arrodilla delante de la presencia de Dios en un arrepentimiento genuino día a día, porque sabe que por más que busque a Dios, que por más que ore, que por más que estudie, que por más que medite, que por más que tome ese tiempo de buscar la santidad de Dios a través del Espíritu Santo, siempre va a ser un pecador, ¿no? Y siempre va a estar en pecado porque ¿cuántos pecados nos hay? Pensamientos, de palabras, de obra, de omisión, de no sé cuántos tipos que no habría, o sea, no alcanzaría el tiempo como para estarlos enumerando. Pero desde otro punto de vista, desde ahí, yo estoy de acuerdo en que como cristianos pecadores, pero que somos arrepentidos, que somos santos, apartados para el Señor, Dios nos ama a nosotros y odia aquellas cosas como nosotros mismos también odiamos esas cosas. Lo más porque dentro de nosotros el Espíritu Santo nos está diciendo, tengan cuidado, ojo, eso está mal, eso no es así, no es así, no es así. Pero a veces lo que digo, que después hay otra visión de este mismo pasaje, de esta misma frase, donde hay muchas personas que se escudan para pecar, escudándose en esto. Bueno, pero Dios me ama porque Dios me ama a mí porque soy pecador, pero no importa. Él odia el pecado que yo hago, pero Él me ama a mí aunque yo sea pecador. Y ahí encontramos hasta dentro de las mismas iglesias personas que están metidas en, por ejemplo, en pecados sexuales, pornografía o lo que sea, y se escudan en que, bueno, no importa, yo esto lo practico o yo me dejo llevar por esto, pero no importa porque eh, yo soy un pecador, pero Dios me ama igual, no importa. Él odia el pecado que yo practico, pero como yo soy pecador, pero Él me ama igual. Y lo sé de que hay iglesias que, ¿cómo es? Fomentan un poco esto, ¿no? Y fuera de la iglesia hay personas que dicen, bueno, sí, yo soy pecador, pero igual Dios me ama, porque Dios me ve a mí como persona, no está mirando que yo sea, por ejemplo, homosexual o que yo me vista o que yo me drogue, porque eso es el pecado que yo hago. Pero yo como pecador no tengo problema porque a mí Dios me ama. Entonces, me parece que según como se mire la frase, puede ser de bendición, de aliento para un cristiano, pero a la vez de justificación para cometer pecados para otro tipo de personas, cristianas y no. Bueno, o que se dicen pseudo cristianos, no sé, que se dicen que son cristianos y en realidad no lo eres, porque si tú practicas una cosa y no te das cuenta de que eso está mal, y tú no vienes a los pies de Cristo y te arrepientes y tratas de luchar contra ese pecado, que puede ser la bebida o lo que sea, que la traes desde tu naturaleza caída, desde antes de conocer a tu Señor sabe que puedes caer,
pero todos los días tú estás luchando contra eso y le estás pidiendo al Señor que te ayude a vencer ese pecado esa tentación que viene a tu vida. Y otra cosa distinta es, bueno, yo lo hago porque no importa. Yo soy pecador, pero no importa. Dios lo que odia es el pecado que yo hago, pero no a mí que lo cometo. Entonces, ahí quedaría como una libertad, yo hago no importa lo que sea, porque Dios es tan bonachón, es tan lindo, tan bueno, tan amoroso, que me perdona todo lo que yo haga. Yo puedo mandarme las que yo quiera, que no importa. Dios siempre me va a perdonar. Digo, no sé si me explico, ¿no? Sí, aunque es muy sencillo el tema. Pasa que hay que entenderlo. Cuando alguien dice, Dios me ama, no importa que yo sea pecador. Vamos a suponer, pongamos el caso del alcoholismo. Sí, pero es muy sencillo el tema. Dios odia, como dice, el pecado y va a actuar contra el pecado. Pero Dios no va a actuar contra una botella de alcohol. No va a destruir la botella de alcohol. No va a destruir a la cocaína. Lo que va a destruir es al que utiliza eso y no se arrepiente. Entonces, la famosa frase, yo peco pero Dios me ama, no es así. Dios ama a todos, pero cuando entramos en pecado, y somos pecadores, Dios juzga el pecado, pero no a lo material, como digamos a la botella de alcohol, sino al que pecó. Es como aquella frase, ¿por qué Dios se alejó de mí? No es así. El que se alejó de Dios fue la persona. La que pecó es la persona. Y ahí está el pecado. Por supuesto que Dios ama a todos en el arrepentimiento, en la entrega a Él. Todos somos pecadores, obviamente, pero hay pecadores que precisamente dicen, no, eso no importa porque Dios me ama. No hay arrepentimiento. Y ahí viene el juicio. Ese es el juicio. Cuando decimos que por ejemplo, la droga o el alcohol o todo eso lleva a la destrucción de la persona física y mentalmente, vuelvo a insistir, Dios no se encarga de destruir la botella, no se encarga de destruir la pastilla de droga. El que se destruye y está en juicio es el pecador. Pero en fin, acá nos está poniendo también lo individual con lo de la nación. Evidentemente, en una nación, cuando entra a alejarse de Dios, no es un castigo de Dios a lo jurídico, por decir así, a la constitución de esa nación, sino a las personas de esa nación que se alejaron de Dios. El juicio recae en el ser humano que conforma esa nación. Es decir, todo esto yo creo que a veces mucha gente lo quiere interpretar de cualquier manera, obviamente. Tantas cosas se interpretan de cualquier manera. Pero lo de Dios es muy claro. Dios ama ¿a quién? A sus hijos. Eso es lo que ama, y hay que entender, a sus hijos, como el padre ama a sus hijos. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que reconocen a su padre. Los demás son criaturas de Dios. Obviamente que puede haber una interpretación de como la tienen muchos, que todos los hombres y mujeres que habitan son hijos de Dios. Y no es así. Esa es la Yo, diferencia. yo incluso escuché de una persona supuestamente muy entendida en la palabra, que me quedó marcado porque me ha marcado
en el sentido de que me ha hecho retroceder a esos momentos, ¿no? Cuando esa persona dijo, era un líder, cuando esa persona, un líder de peso, digo, de que tenía muchos seguidores, y entonces un día estaban hablando sobre este tema y él en una reunión media que íntima, y yo recuerdo cuando él dijo, bueno, pero al final ustedes quieren que yo les diga mi opinión, me parece que todos, pecadores y no pecadores, todos, o sea, salvos y no salvos, cristianos y no cristianos, todos vamos a ser salvos. Y yo en el momento era una adolescente, 14, 15 años, dije, bueno, qué alivio tengo en mi corazón, ¿no? De que el Señor me va a salvar, sea lo que yo sea. Pero después, a lo largo de los años, y cuando uno va entendiendo la palabra verdaderamente, y uno va escudriñando y vas meditando con la ayuda del Espíritu Santo, y vas verdaderamente entendiendo de que no es así, de que no todos vamos a ser salvos, porque si no, entonces el diablo también tiene que ser salvo, porque si vamos a ser todos pecadores y no pecadores, bueno, entonces el diablo, los demonios, todo el Esa es la mundo, prueba de fíjate. 9. Esa es la prueba de 9. Dios tenía a uno de sus preferidos en Satanás después. Y entró en pecado y hoy está siendo llevado por Dios al Seol y va a pagar con la muerte eterna, como todos sus seguidores y todos los caídos. Y eso está en la palabra de Dios. Si no, no existiría el Seol, no existiría el infierno. Y eso está muy claro. Tal es así. Hoy estaba escuchando, recordando precisamente un pasaje de Apocalipsis, que lo recordamos, cuando lo estaba diciendo precisamente el doctor César Vidal, que estaba haciendo un estudio sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Nosotros lo estudiamos, ¿se acuerdan? Cuando habló y dijo que habían judíos que no eran de Israel, eran judíos pero no eran de Israel, y que estaban en las sinagogas de Satanás. Yo recuerdo eso porque me marcó mucho eso en su momento cuando estudiamos Apocalipsis. Y hoy, precisamente, escuchando la prédica que estaba haciendo Vidal, habló de ese tema. Pueden haber hombres que se digan hombres de Dios, pero en realidad son hombres de Satanás. Y Jesucristo dijo eso. Están en las sinagogas de Satanás. Es claramente. Hay iglesias que hablan de Jesucristo, de Dios y de todo esto, pero llevan totalmente todo su accionar contra la palabra de Dios. Y ahí no van a ser salvos. Eso es evidente. No van a ser salvos. Como en su momento, en la antigüedad, Jehová castigó a su pueblo elegido. ¿O no? Sí. Tenemos tantas historias sobre eso y veremos ahora con Isaías muchas más. Y en la actualidad es lo que decíamos. Hay un pueblo que fue elegido por Dios y que se apartó de Dios y hoy está sufriendo lo que está sufriendo. Exactamente. Bueno. Eso mismo es de que, o sea, a eso mismo me refiero, ¿no? Pero quería tocar ese tema porque porque esa es una frase que está muy arraigada en el pueblo cristiano y mucha gente se escuda en eso para hacer lo que, y hasta pastores, todo, se escudan en esa frase como para esconder el pecado que están cometiendo. Y bueno, y de ahí parte la idolatría, el orgullo y todo, porque todo eso parte de lo mismo, todo está metido dentro de la misma bolsa, dentro del mismo paquete, viene todo Exacto, metido. exacto. Y es algo triste que hoy en día, y a veces incluso iglesias que no son, que demuestran ser
iglesias con una doctrina bastante aceptable, tú te das cuenta de que tienen idolatría por el pastor es orgulloso porque no se le puede tocar, porque si no, como que se lo bajaran de un pedestal, y después dicen cada cosa que uno se queda como que, y practican esto, dejar que el pueblo de Dios, dejar meter el pecado dentro de la iglesia. Y ahí se llama, como decimos los cubanos, un arroz con mango, que no se sabe si son club social o son iglesias genuinas o son antros de perdición, no sé, porque no puedes tener un juicio justo porque no hay una doctrina, no hay una línea doctrinal, no hay una palabra exacta, y entonces lo que hay es un dale para adelante con un dale para atrás, esto sí lo aceptamos, aquello no lo aceptamos, y entonces es acomodar la iglesia al pecado del mundo. ¿Sabe lo que es Y lo eso, que hermano? Eso es la apostasía de la iglesia. Bien, exactamente. está bíblicamente profetizado. Estamos en la apostasía de la iglesia. Y no me estoy refiriendo ni a la secta, ni por supuesto a la iglesia romana, católica. No, no, me estoy refiriendo a la iglesia que en su momento estaba dentro de la doctrina de Cristo, pero que luego por entrar en el pecado, no va a ser la primera iglesia, dos, tres, veamos las iglesias del Apocalipsis o veamos Sí, todo lo que pasó con iglesias que fueron fundadas por ejemplo, Pablo o por otros apóstoles y terminaron autodestruyéndose. ¿Y sí, eso cuál es la razón? El pecado. Y si entraron en sí, pecado, si entraron en la apostasía, no tendrán la salvación. Porque la sí, salvación es el arrepentimiento. ¿Eh? Ahí está lo que estamos estudiando precisamente ahora con Mateo y vimos con exacto. la prédica de Jesucristo y previamente con Juan el Bautista. En fin, vamos a hacer una oración para ir cerrando nuestro estudio. Reitero a los amigos, poco a poco vamos subiendo todos estos estudios bíblicos. Ustedes pueden entrar en la página de YouTube de emisora Logos. Allí tienen los estudios de Hebreos, de Apocalipsis, de Romanos, y también estos estudios que estamos realizando del libro de Isaías, poco a poco lo vamos subiendo, y de el Evangelio de Mateo. Allí pueden entrar, estudiar, compartir. Si quieren mandar una pregunta, si quieren mandar una reflexión, somos totalmente abiertos. Todos somos discípulos, todos somos testigos de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estos estudios los hacemos entre todos, profundizando versículo a versículo. Ahora sí, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a agradecerle a nuestro Señor Jesucristo. Tanto tenemos que agradecerte, Señor, porque cada vez que escuchamos tu palabra, que escuchamos, por ejemplo, tu palabra con el profeta Isaías, entramos a comprender lo maravilloso que es recibir tu gracia, Señor. Lamentablemente, muchos no lo han hecho. Muchos, Señor, te han rechazado. Muchos no han recibido de la mejor manera tu amor. Y obviamente, cuando te rechazan y cuando no reciben tu amor, Señor, recibirán tu juicio. Decíamos cuando estábamos leyendo a Isaías que él nos daba el amor y el juicio. Ahí es donde tenemos que tener la sabiduría, Señor, que te pedimos para nunca apartarnos de tu amor. El pecado nos aparta. El amor también nos aparta, pero para ser santo. Por eso
agradecidos estamos, Señor, de escuchar semana tras semana tu palabra, de saber que tú nos hablas, de saber que tú nos iluminas, nos das la sabiduría para entenderte, comprenderte y amarte. Te pedimos, Señor, por aquellos que lamentablemente se apartan, que el mundo los esclaviza, los atrapa, los destruye y están a merced de tu juicio, Señor. Desde tu trono celestial, allí donde tenemos que estar mirando permanentemente, tú eres nuestro Rey, Señor. Tú eres nuestro Rey. No hay gobernante, ni hombre, ni nadie en la tierra que pueda gobernarnos, sino tu gobierno celestial. En un día determinado, tú nos llevarás a tu reino celestial. Y ahí conoceremos, junto contigo, Señor, la verdadera paz. Tu amor lo sentimos a través del Espíritu Santo. Es lo que nos está blindando en este mundo de perversión. Lo que nos sostiene en este mundo de pecado. Te damos gracias por habernos escogido, por iluminarnos, por ser tus testigos. Ayúdanos, Señor, con tu sabiduría que llega a nosotros para poder sembrar tu palabra, para que llegue a aquellos que abren sus corazones. Sabemos, Señor, que muchos no tomarán esa semilla de tu palabra, sí serán proclives a mezclarse con la cizaña. Pero tenemos que tener la fuerza, Señor, que tú nos das para que esa semilla traiga las buenas cosechas. Gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias por el amor tuyo. Gracias por los hermanos y las hermanas, que somos ese remanente que es tu verdadero pueblo, el verdadero Israel. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, es linda la palabra de Isaías. Yo creo que, yo sí que hay muchos hermanos que no les gusta estudiar la palabra, que les gusta escucharla en algún devocional, en alguna prédica de algún pastor. Están en un error. Error que cometí durante muchos años yo también. Yo, como todos, obviamente, creado y nacido en el nuevo pacto, me maravillaba, obviamente, y me maravillo con el Nuevo Testamento, con los evangelios, con las cartas de Pablo. Y siempre dejaba un poco de lado a los profetas del Antiguo Testamento. Cometí un error, porque tenía que tener un sustento, un conocimiento, porque ese Antiguo Testamento era la palabra de Dios también. Y yo tenía que asumirla, conocerla, escudriñarla. Y eso me sucedió a mí y sucede a muchos hermanos. Pero siempre están a tiempo. Sí. Eso es verdad, pastor, porque yo digo y sigo pensando, ¿no? También conocí otro pastor que pasó 30 años de ministerio predicando solamente el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento sin predicar nunca Apocalipsis,
y nunca predicó el Antiguo Testamento. Siempre se enfocaba en el Nuevo Testamento, pero en los libros, desde Hechos hasta, ¿cómo es? Las cartas de los apóstoles, pero nunca llegó a predicar Apocalipsis. Y me parece que durante 30 años, digo, qué poco, qué poco deseo de conocer la palabra, porque está bien que en tus primeros años de ministerio, si tú no dominas mucho Apocalipsis o el Antiguo Testamento, está bien que, bueno, te enfoques en aquellos libros que más dominas y que más conocimiento tienes, ¿no? Pero que nunca en la vida te hayas dedicado a estudiar en profundidad el libro de Apocalipsis y el Antiguo Testamento como para poder decir, bueno, hoy empiezo a predicar estos libros, me parece muy superficial y llevar a una iglesia, desgraciadamente, a esa superficialidad del conocimiento verdadero de Cristo. Y si hay algo que me gusta de esto, que estamos haciendo es esto, ir estudiando el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, que bueno, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, como lo quieras llamar, pero en definitiva todo es la palabra de Dios y no se debe hacer excepciones, ¿no? De que esto sí o esto no, o me enfoco así y que esto es lo importante. Entonces, si todo es palabra de Dios y para ti esto nada más que es lo importante, el Nuevo Testamento, entonces el mundo venidero a través del Apocalipsis nunca me lo vas a predicar, yo nunca voy a saber qué me espera después y nunca voy a saber qué hubo antes de mí, porque nunca me enseñaste nada del Antiguo Testamento. Entonces, el verdadero Dios me lo está enseñando de aguchito, un pedacito y como que lo tasajeas, ¿no? Claro. Lo cortas y es un pedacito, un churrasquito de todo una bola, bola de conocimiento, ¿no? Me estás contando un churrasquito y eso durante 30 años estaba dando ese mismo alimento y nunca dio nada más. Es una lástima, ¿no? Bueno, porque además el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que la Exacto. humanidad va avanzando y el plan de Dios se va desarrollando y Dios se hizo presente a través de Jesucristo y marcó el nuevo pacto. Bueno, hermanas, qué bendición estar reunidos. Gracias por estar. Gracias a los que nos siguen por emisora Logos. Por lo general en emisora Logos estamos entre de tarde y a veces a última hora de la noche emitiendo también estos estudios para que ustedes lo puedan escuchar. De martes a domingo estamos a las 14 horas. Alguna estudio también va sobre las 18 y a veces sobre las 23 horas. Así que tienen distintas ocasiones de escuchar los estudios que estamos realizando desde hace ya un tiempo, y estos estudios y algunos que recapitulamos. Por ejemplo, en el día de hoy estuvimos escuchando un estudio de Apocalipsis, precisamente, que se emitió por emisora Logos. También ustedes nos pueden seguir por emisora evangélica, donde en sus páginas, en sus páginas de Facebook y en la página de la radio evangélica están también estas emisiones. Y ahí ustedes pueden trabajar con el chat y con mucho gusto lo recibiremos. Bueno, muchas bendiciones, hermanas. Buen descanso. Bueno, Nos reencontramos el jueves, recuerden, con el Evangelio de Mateo. Muchas bendiciones. Hasta el jueves. A todos. Chau, chau, chau. Nos amamos en un